Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Quiero referirme en mi comentario de hoy a lo ocurrido tanto en el estado Zulia como en el estado Cojedes durante visitas del líder opositor Juan Guaidó. Es absolutamente repudiable que un dirigente político esté recorriendo el país y sea agredido por personas intolerantes, por personas que tienen una actitud violenta, que tienen una actitud antidemocrática y que actúan en medio de una gran impunidad. Este es el signo característico de estas dos agresiones de las cuales ha sido víctima Juan Guaidó, con quien, por cierto, tengo mucha diferencia política. Ese no es el tema de discusión de hoy. El tema de hoy no son las diferencias que yo pueda tener con la estrategia política que Juan Guaidó ha trazado en Venezuela. Mi tema por el día de hoy es precisamente el que tiene que ver con la convivencia política, con el respeto al derecho que tienen los ciudadanos a expresarse políticamente, y sobre todo cuando están en una tónica de promover la participación electoral, porque salvo prueba en contrario, pues ha habido toda una decisión en los distintos componentes de la oposición venezolana de participar en las elecciones en el año 2024. Y bueno, el dirigente político Juan Guaidó, pues como cualquier dirigente político, está haciendo uso de un derecho constitucional a movilizarse por el país, está haciendo uso del derecho a realizar actividades políticas. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de algunos sectores, sobre todo vinculados con el oficialismo? Bueno, esta agresión. ¿Será esto una línea del Partido Socialista Unido de Venezuela? No tengo por qué afirmarlo, porque no me consta que sea una línea nacional. Pero lo que sí me llama la atención es el silencio frente a estas dos actuaciones de activistas políticos, tanto en el estado Zulia como en el estado Cojedes. También me llama mucho la atención el silencio de la Fiscalía General de la República. Siempre presta a manifestarse para vigilar el cumplimiento de una ley con la cual no estoy de acuerdo, que es la llamada ley contra el odio, que para mí es una ley infortunada, una ley inconveniente, porque no es una ley nacida de un debate democrático. Pero bueno, la Fiscalía siempre está presta a identificar a alguien que pueda expresar manifestaciones de odio contra gente vinculada al oficialismo, y entonces, bueno, ahí se actúa rápidamente. ¿Por qué la Fiscalía, por ejemplo, no ha designado unos fiscales para investigar estas agresiones a Juan Guaidó, que mañana pueden ser contra cualquier otro dirigente político? Vimos, por ejemplo, en la campaña electoral del año 2018, cómo los partidarios de Henry Falcón fueron víctimas también de agresiones similares. Y recientemente conversaba con el dirigente Irán Gaviria del partido Puente y me contaba que en una oportunidad también en Aragua vivió situaciones similares cuando fue víctima de una agresión por parte de personas que estaban armadas y que les destrozaron el vehículo y, en fin, tomaron acciones que terminaron obligándolo a salir de los linderos del estado de Aragua. Entonces, frente a esto hay que ser claro, no hay que tener un doble discurso. Si es agredido a alguien que piensa igual que yo, entonces sí me manifiesto. Si es agredido a alguien que piensa distinto a mí, me hago el loco. No, tiene que haber coherencia frente a esto y también, bueno, medir las consecuencias de este tipo de acciones. Imagínense ustedes que alguno de esos fanáticos que participó en los hechos del Zulia o en los hechos del estado Cojedes, se le hubiese ocurrido, por ejemplo, bueno, atentar contra la vida directamente, contra la vida de Juan Guaidó, herirlo con un disparo o un golpe que le pueda causar un daño irreversible en su humanidad. Imagínense las consecuencias de esto. El gobierno dice que hay una campaña para desacreditarlo por que en Venezuela no hay Estado de Derecho, pero cuando ocurren estas situaciones y no hay ningún pronunciamiento oficial, pues lo menos que uno puede pensar es que existe connivencia con este tipo de prácticas. Así que mi llamado es a que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el propio gobierno y desde las instituciones del Estado se haga un llamado para que cesen estos actos que atentan contra la posibilidad de que mañana hablo en el 2024 y en los días venideros podamos tener un desenlace político democrático, independientemente de lo que sea el resultado electoral, pero que sea un desenlace político producto de la voluntad popular y no producto de hechos de violencia que amedrenten, que inhiban y que impidan la participación política de factores contrarios al gobierno. Pues es responsabilidad del gobierno la garantía de la paz, ¿verdad? El gobierno habla de la paz, habla del entendimiento, habla de negociación, habla de que quiere restablecer relaciones con la comunidad internacional, en fin, pero con este tipo de hechos lo que se hace es precisamente todo lo contrario, promover que se siga considerando Venezuela un país donde no hay Estado de Derecho, donde
personas vinculadas al oficialismo actúan impunemente agrediendo opositores, y eso es lo que está hoy en la prensa internacional. Hasta el gobierno mexicano ha condenado esta agresión contra el dirigente opositor Juan Guaidó. Yo exhorto pues al gobierno a que tome las medidas para que estas personas responsables de estos ataques no solamente sean sometidas pues a la legalidad vigente en el país, sino que también se oriente políticamente a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a que, bueno, respeten el derecho que tienen los dirigentes opositores a recorrer el país. Yo, como lo he señalado, pues tengo mis diferencias políticas con Juan Guaidó, sobre todo en materia de promoción de sanciones y promoción de otras políticas con las cuales no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que eso del llamado gobierno interino es una entelequia, pero eso no me impide condenar firmemente esta agresión contra este dirigente político, sobre todo porque es una agresión contra alguien que está en unas actividades absolutamente pacíficas. Está recorriendo el país, está regrupando sus fuerzas políticas y bueno, ellos han dicho que se trata de movilizaciones a propósito pues, del proceso electoral que se avecina en el año 2024. Ellos están haciendo sus reclamos de una elección libre, de una elección democrática. Un concepto que yo también acompaño en cuanto que tiene que ver todas las condiciones para que se dé un proceso absolutamente limpio. Ahora, esta no puede ser la respuesta. La respuesta de la violencia, la respuesta de la intolerancia, la respuesta de la exclusión, porque no es una respuesta democrática. Así que, amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues demárquense de este tipo de hechos, pongan un límite a las acciones que se emprenden en estas distintas ciudades del país, porque de lo contrario mañana puede ser tarde. Evitemos a toda costa el retorno de los tiempos de la mayor intolerancia política en nuestro país. Evitemos la violencia, evitemos las acciones que pretenden sembrar nuevamente expresiones de odio y de exclusión en Venezuela. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.